Listo. Dice, listo, buenas tardes para todos, ¿cómo van? Bien. Listo, bueno, la idea de digamos, este espacio es revisar lo del proceso de revalidación y convalidación. Digamos, inicialmente hay que tener, digamos, claro qué significan las dos. O sea, las dos o sea, terminan siendo como lo mismo, ¿sí? Lo que pasa, acá en Colombia no existe la revalidación, acá en Colombia solo existe la convalidación, ¿sí? Digamos, para el proceso que se lleva directamente en México, sí existe la revalidación y también existe la convalidación. Entonces, digamos, la idea es como aclarar un poquitico. Cuando nosotros hacemos un estudio en Colombia y queremos, digamos, certificarlo, acreditarlo o que ese estudio nos sirva en otro país, ese proceso en el otro país se llama revalidación, ¿sí? Entonces, en los otros países, o digamos para el ejemplo México, el proceso de revalidación es el proceso por el cual el SEP, en este caso la Secretaría de Educación Pública de México, hace un estudio mediante el cual ellos, digamos, hacen un pareto, una comparación de todos los estudios que el tercero hizo, digamos, en nuestro país Colombia y los compara con los estudios de allá, digamos, teniendo en cuenta el tipo de programa que se quiere revalidar, ya sea digamos, existe para lo que es primaria, bachillerato, lo que es el tema de educación superior y los posgrados, ¿sí? Entonces, digamos, cada uno tiene unos tiempos específicos dependiendo del país, cada uno tiene unos costos diferentes dependiendo del país. Y entonces, pues digamos, vamos a entrar a mirar un poquito más o menos, digamos, cómo se maneja la convalidación en Colombia y ya, digamos, tocamos más como, entonces, digamos, para el caso, digamos, qué se hace, digamos, que estamos haciendo actualmente con los estudiantes que estamos manejando para los doctorados con CESUN. Digamos, nosotros el proceso de revalidación ante México lo hacemos y una vez el estudiante se gradúa con CESUN, pues nosotros pasamos a hacerles el acompañamiento y hacerles el proceso de la convalidación del título, pero acá en Colombia. Entonces, para México es revalidación, para Colombia, convalidación. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, en México, digamos, ¿qué hacemos? Digamos, en México nos solicitan los certificados emitidos por el Ministerio, por la Secretaría de Educación. Son unos certificados especiales, nosotros los solicitamos, estos certificados nosotros los radicamos ante el Ministerio de Educación acá en Colombia y luego ante la Cancillería para que nos dejen apostillar los documentos como tal, ya sea acta, diploma, se pueden certificar certificado de notas, contenidos programáticos, ¿sí? Todo este tipo de documentos se pueden certificar, se pueden apostillar y pueden entrar a hacer un proceso para el trámite de revalidación de los estudios en otro país. Digamos, para el caso del doctorado, nosotros nos exigen que sean los contenidos programáticos, el acta de grado de la maestría y el diploma de la maestría. Esos son como los tres documentos principales que hay que certificar ante el Ministerio de Educación, apostillar ante la Cancillería y tramitar hacer el proceso de revalidación ante el SET en México. Eso tiene un costo, eso tiene unos tiempos. Actualmente nosotros con CESUN tenemos 15 estudiantes, 16 estudiantes, que tenemos uno que es adoptado. Esos estudiantes nosotros iniciamos proceso de revalidación con ellos, o sea, ya digamos de ellos nueve personas, 10 personas ya tienen los documentos en el SET de México, o sea, ya cumplieron con los requisitos de certificado del Ministerio de Educación, la postilla con la Cancillería, se tramitaron esos documentos ante la Secretaría de Educación Pública de México, allá toca, digamos, cumplir otros requisitos porque allá toca llenar una serie de formatos, toca, digamos, como armar la hoja de vida del estudiante y esto entra al proceso de estudio para la revalidación. Ese proceso de estudio se puede demorar hasta 6 meses, ¿sí?
el proceso de estudio en la Secretaría de Educación Pública para México. En España, digamos, revisando para lo de UNIR, también tienen estipulado que puede ser de 3 a 6 meses, ¿sí? Acá en Colombia nosotros sí lo manejamos dependiendo al tipo de solicitud. Ahorita ya entramos a mirar cómo son los procesos acá en Colombia. Y digamos, acá en Colombia sí son, dependiendo a 3 tipos de solicitudes que hay diferentes para el tema de la convalidación. Entonces, cada solicitud tiene unos tiempos específicos, pero para nuestro caso, lo que son estudios de pregrado o estudios de educación posgrado, el tiempo establecido son mínimos en 6 meses. Se demora el estudio ante la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación acá en Colombia, ¿vale? Entonces, para que tengamos más o menos en cuenta esos tiempos, eso es una vez uno inicia el trámite y uno, o sea, después de que uno ha hecho el pago ante el Ministerio de Educación. Entonces, listo. La revalidación de estudios en México, pues, entonces, como les decía, es el proceso que estamos llevando para los estudiantes de doctorado. Una vez ellos terminan, o sea, este es apenas para que este proceso de revalidación con los estudiantes de doctorado y los estudiantes que van a ingresar a la licenciatura con UTC o los estudiantes de las maestrías con UNIR, digamos, es apenas para que ellos puedan estudiar en el país donde van a estudiar, ya sea virtual o sea presencial. Sí, para ambos les sirve el certificado que se expide. Digamos, para este caso, digamos, con los doctorados es para que ellos puedan ahorita hacer o sea, lo que fue la maestría acá en Colombia, ya esa maestría fue homologada en México y su equivalencia en México también es una maestría en educación, dependiendo al título que haya obtenido el licenciado o el docente en el pregrado, ¿sí? O en la maestría, en el posgrado para este caso. Sí, sí, fue con énfasis en una maestría en licenciatura, en educación, o si fue una maestría, no sé, en ingeniería, ¿sí? Dependiendo al tipo de educación, pues ellos le homologan digamos, a su pareto allá en el país. Entonces, ellos sacan un equivalente y ellos generan un certificado allá para que la persona pueda continuar con sus estudios allá y pueda hacer, digamos, en este caso, el doctorado. Una vez ellos terminen allá el doctorado en México, el diploma o el acta de grado que expide en México, estos documentos tienen que, digamos, o sea, se cambia el proceso, ya ahora se hace desde México hacia Colombia. Entonces, ¿qué toca hacer? En México ahora toca solicitar el apostillado del diploma que nos genera, para este caso, CESUN, o que nos va a generar UTC, o que nos va a generar UNIR, y con esos documentos ya apostillados, pues entramos a iniciar ahora el trámite hacia Colombia. Entonces ahora le vamos a solicitar a Colombia es que nos homologue el equivalente de esos estudios que se realizaron en México a los estudios, digamos, a los estudios que existen en Colombia, ¿sí? Certificados por universidades que estén acreditadas, siempre y cuando sea así. No quiere decir que si hay una universidad, si yo estudié con una universidad que no es acreditada, yo no puedo hacer el proceso de revalidación y convalidación. Y, digamos, no es así. Se puede hacer. Lo que pasa es que, digamos, la convalidación va más, ahí es donde viene un poquitico la diferencia entre el tema de revalidación y convalidación. La convalidación es cuando las instituciones de educación superior pertenecen digamos, al círculo de universidades de instituciones de educación acreditadas a nivel nacional, pues eso sirve también como digamos, una carta de presentación a nivel internacional, de que tus estudios que hiciste con una universidad acreditada pueden ser validados o convalidados en otro país. Eso, digamos, ahí va más asociado a la convalidación. Para el caso de la revalidación, es cuando la universidad no está certificada, digamos, no aparece dentro de las bases de datos de las entidades de educación pública como una universidad certificada, ellos entran a hacer un proceso de revalidación, ¿sí? Y digamos, sucede lo mismo, el certificado va a ser el mismo, te les van a valer los estudios, la misma maestría va a valer, sea convalidada con una universidad acreditada, con una universidad que no esté acreditada, pues entra el proceso de revalidación o convalidación y ya su parte homologada al otro país, pues ya queda, digamos, como en firme.
Esa, digamos, es como la única diferencia puntual que tiene así la revalidación y la convalidación. Y pues lo que les decía al inicio, digamos, en Colombia solo existe la convalidación, no existe la revalidación de estudios. Entonces, eso existe es como para las universidades extranjeras. Entonces, para México, bueno, tenemos lo de los trámites, lo que les decía acá, necesitamos el documento de la revalidación de estudios. Digamos, estos son los documentos que nos exige para este caso, digamos, la Secretaría de Educación Pública de México para que el estudiante pueda continuar, el egresado colombiano pueda estudiar en México, ¿sí? Pueda continuar con sus estudios de posgrado. Entonces está la solicitud de revalidación, que esto es lo que les digo, que se arma una especie de hoja de vida, ahí va, se llena una hoja de vida del estudiante, se adjuntan los documentos ya apostillados, se adjuntan los certificados del Ministerio de Educación de Colombia, se adjuntan las copias originales, pues, se puede decir, digamos, por eso se les pide a veces que las copias sean como a color, porque pues ellos nos piden las copias del acta y diploma de grado de la maestría y ya viene el tema de lo que son los contenidos programáticos apostillados y el pago pues correspondiente al estudio de revalidación. Entonces, para el caso de México nos piden así. Así mismo funciona para UNIR. Y pues para UTC, pues UTC es lo mismo que México, es el mismo trámite que hay que hacer de aquí para allá, de Colombia hacia México, ¿sí? Para los estudios iniciales. Entonces, acá, digamos, este es como el paso a paso, entonces acá yo quería mostrarles. En el paso a paso para hacer o sea, para uno poder entrar a un proceso de revalidación y convalidación, es lo que les decía, digamos, para el tema de la convalidación, es revisar si en la universidad que uno quiere ingresar es una universidad que está certificada ante la Secretaría de Educación Pública del país o el Ministerio de Educación, ¿sí? Dependiendo como se llame en cada país. Es entrar a verificar con la Secretaría de Educación, el consultar la institución de educación superior, digamos, todas las secretarías de educación manejan unas bases de datos internas donde uno puede entrar y consultar si la universidad es certificada, si el programa al cual uno quiere estudiar es un programa que está certificado o está habilitado a la universidad, sí, ellos nos van a entregar como una especie de cartillita o de resumen de la universidad donde nosotros podemos evidenciar este tipo de datos. Entonces acá digamos, para el tema lo primero es entrar a la universidad, entonces a revisar la universidad si es certificada desde la página, digamos en este caso nosotros estamos en Colombia, entramos a la página del Ministerio de Educación Nacional, ¿sí? No les doy, digamos, el link de la página del Ministerio de Educación porque cuando uno entra al Ministerio de Educación le toca hacer una serie o sea, seguir, entrar y entrar a abrir varios links para poder llegar al link. Entonces, acá en la presentación que yo les voy a compartir está el link directo del cual uno, digamos, ingresa y ya uno le aparecen los países y uno selecciona el país al cual quisiera con el cual quisiera pues continuar sus estudios, ya sean de pregrado, educación superior, o si quieren continuar el bachiller para estudiantes de primaria y secundaria, sí, en otro país. Entonces, les dejé el link directo para que entren de una vez al país y no se pongan a dar vueltas en la página del Ministerio de Educación porque tiene bastantes cosas. Entonces, uno ingresa al link. eh, Acá. Ya tenía el link abierto. Ustedes están viendo ah, el- la página del Ministerio de Educación. No, estamos viendo el PowerPoint tuyo. Un momentico, es para mostrarles la página. Es que yo ya tengo se demora un poquito en abrir el link. Mientras carga la página del ministerio, pues yo ya la tenía acá abierta para que la revisáramos. Pero esperen. Entonces, ahí lo que acabé de hacer fue darle clic al link de la presentación y él me va a dirigir acá a la página del Ministerio de Educación.
Entonces esperen unos segunditos mientras carga la página que la que tenía abierta es ese. No, acá ya la tengo abierta, miento. ¿Listo? Mire, el link, digamos, cuando ustedes cliquean el link, él los va a dirigir acá a esta pantalla que están viendo. ¿Sí la están viendo? Dice convalidaciones educación superior, convalidaciones guías de sistemas educativos. Sí. Sí, sí la están viendo, listo. Entonces, acá la parte inferior, nosotros vamos bajando y nos van apareciendo, mira, una serie de países. ¿Sí? Que son los países con los cuales Colombia tiene la convalidación para estudios de educación superior. Entonces, para que lo tengan en cuenta, digamos, como primer punto. Sí, digamos para acá. Entonces podemos entrar, digamos, vamos a hacer el ejemplo con México. Digamos, bueno, les muestro acá, antes de bajar directamente allá. Cuando uno entra acá al link, digamos acá la parte derecha de la pantalla, nos aparece una información general. En esa información podemos conocer todo el proceso de cómo es el proceso para la revalidación, que es lo que les estaba contando, los requisitos para pregrado, los requisitos para posgrado. Digamos, acá en estos requisitos, ahorita los vamos a tocar un poquito más de fondo, pero acá en estos requisitos lo único que va a cambiar es que para posgrado pues nos van a solicitar un certificado adicional, ¿sí? Nos van a solicitar, digamos, lo que es el acta de grado de la maestría y nos van a solicitar lo que es el diploma de la maestría. Pues para pregrado solo nos solicitan es el tema de los estudios de los diplomas de bachiller. Entonces acá vamos ahora sí a bajar el costo y la duración, acá también aparece, pero pues ya ahorita se los muestro con más detalle en la presentación. Entonces acá bajamos, digamos para el caso estamos, vamos a revisar lo que es ESUN y lo que es UTC. Entonces entramos a México, le damos clic ahí y él ya tiene un hipervínculo para dirigirme digamos, como a la cartilla de presentación para la página del CEP en México. Entonces le voy a dar clic ahí y él me trae esto. Digamos, digamos, con todos los países, él me va a traer primero la introducción del país. Bueno, él nos va a mostrar una serie de información que si nosotros queremos entrar a consultarla, lo que pasa es que es muy extensa. Sí, digamos, si uno entra a ver cómo está constituido el sistema de educación superior en México, entonces se le va a traer N mil páginas para poder uno consultarlo. Entonces acá, digamos, como iniciativa, le vamos a dar el clic a México, o sea, nos trae acá ese hipervínculo y le vamos a dar empezar. Y ahí nos va a dar la introducción, le vamos a dar siguiente. Acá nos muestra, bueno, cómo está conformado el sistema de educación superior en México. Y acá, digamos, antes de pasarme al otro lado, acá esto es importante tener en cuenta también cuáles son los equivalentes de nuestros estudios acá en Colombia hacia los estudios de México, digamos, el tipo de nivel, digamos, acá en las secretarías de educación se manejan unos niveles académicos, digamos, para situar al estudiante dependiendo al tipo de trámite que vaya a hacer ante la Secretaría de Educación. Y pues esto también nos sirve para saber, digamos, si nuestros estudios tecnológicos en Colombia, en México, digamos, tienen la misma equivalencia, ya sea en número de créditos o en número de semestres, ¿sí? Entonces, acá nosotros lo podemos ver. Entonces ahí nos va explicando, digamos, el doctorado en México dura lo mismo que dura un doctorado acá en Colombia, la maestría también. Digamos, lo único que acá como que cambia es el tema de las especializaciones. Las especializaciones las manejamos en Colombia, en México no hay especialización, ¿sí? Las licenciaturas en México, allá el licenciado es el egresado, el profesional como tal. No es, digamos, acá nosotros los licenciados son los docentes. Allá el licenciado en México es un egresado, ya sea de ingeniería, ¿sí? De otro tipo de profesión se le dice licenciado.
Entonces acá, mire, la licenciatura para ellos es de 4 a 5 años, acá nosotros el título universitario profesional, pues es de 4 a 5 años. Entonces quería darles como la aclaración ahí. Digamos, ellos no tienen técnicos y no tienen lo que son especializaciones. De resto, digamos, como que los estudios están, el equivalente en años es el mismo. Bueno, ya para el tema de medicina, sí ya es un tema muy especial que cambia. Pues hasta el momento no hemos tocado, digamos, programas de medicina, pero pues dentro de nuestras proyecciones está en algún momento empezar a ofertar programas de medicina. Pues le vamos a dar siguiente. Acá es donde, digamos, podemos acá, esta es, digamos, era el cuarto, preguntamos, desde el inicio. Está uno, le vamos a empezar, vamos a darle siguiente. Pasamos cómo está la estructura de la educación superior, cómo está la equivalencia entre México y Colombia. Y acá, digamos, ya nos trae al tema de la legalidad. ¿Sí? Digamos, acá en el tema de la legalidad es donde ellos tienen el hipervínculo que nos va a llevar directamente a la Secretaría de Educación Pública de México, a la página, a consultar si la la institución de educación superior a la cual queremos acceder es una institución que es acreditada. Entonces acá, está acá, hay dos links. Entonces acá es para consultar el RIBOE. El RIBOE, digamos, es como el número de identificación que, que se le da a la universidad en México, ¿sí? El programa acreditado en México. Es el RIBOE. Acá es como para entrar. Si uno tiene, digamos, el conocimiento de ese número, uno puede entrar y consultarlo desde acá. Pero lo que vamos a consultar es si el programa es acreditado, digamos, para nuestro tema comercial o para nuestro tema de venta, igual para el tema de nosotros, de estarnos inculcando de cómo se hacen los trámites de convalidación o revalidación. Y digamos, si la universidad, los programas a los cuales queremos acceder son acreditados en su país, es el link que aparece acá, el último link. Pues van a aparecer tres links, el RIBOE, acá lo mismo, si tenemos el número del RIBOE, lo podemos consultar acá. Digamos acá, el primer link me va a explicar qué es lo que es el RIBOE en México. El segundo link me va a traer es un buscador donde yo voy a poder colocar el RIBOE para consultar la institución. Y el tercer link, si es el link donde yo voy a entrar directamente al buscador, digamos, a darle los filtros para poder consultar si la institución a la cual quiero acceder está acreditada en México. Entonces le voy a dar clic al tercer link. Doy clic y él ya me dirige directamente a la página del CET en México. Entonces acá, listo, acá. Nuevamente. No es el tercer, es el link de la mitad. Ahora, nuevamente. El primer link nos explica qué es el RIBOE, el segundo es donde yo puedo consultar la universidad y el tercero sí ya me da lo que les decía, el tema de consultar el tipo, la estructura, digamos en este caso la estructura de educación de México y cómo esta estructura es acreditada. Si digamos yo como institución de educación superior, yo como universidad quiero acreditar un programa, ¿qué paso debo seguir? Entonces ya es este último link. Entonces, al link al cual vamos a entrar es al segundo link. Le damos clic y él nos despliega acá eh, unos filtros para poder consultar la universidad. Entonces, acá nos pide los criterios de búsqueda, nos va a pedir el estado, el municipio, la alcaldía, el tipo de acuerdo RIBOE. Si no lo sabemos, esto no es obligatorio, siguen que acá ninguno, digamos, solo los que son obligatorios tienen un asterisco. Entonces, el único que tiene asterisco es el primero, que es el estado donde se encuentra ubicada la institución de educación. El nivel de escolaridad, el estatus, áreas de estudios, la institución, el programa, la modalidad, y pues acá le va a botar el RIBOE. Entonces, para este caso, vamos a consultar a CESUM. CESUM está en Baja California.
Está en Tijuana. Vamos a dar a buscar. Y acá él me va a traer todos los planteles educativos que van a aparecer allá en bueno, todo listo. Le pusimos esos dos. Él me trajo todos los de Tijuana. México tiene 3.200 universidades actualmente, entonces ahí no podemos hacer eso. Acá donde dice institución, sin borrar el filtro, le vamos a colocar centro de estudios. Coloquémosles eso. ¿No te sale por eso? Sí, no, no te sale. Toca ¿Qué es Centro de ponerle Estudios del Centro de Noroeste? Estudios Superiores. Te quedó mal. Te quedó mal. Quedó, Centro de Estudios. Ay, es que estoy escribiendo en otro idioma. sí. Superiores. No, tienes que ponerle todo el nombre tal cual, ¿no? Centro, ya. Centro de Estudios Mírenlo acá, entonces Superiores acá, mire. del Noroeste, ahí ya. Centro de Estudios Superiores del Noroeste, que está ubicado en Tijuana. Acá me lo trajo, mire, ¿sí? Le voy a dar detalle a la parte izquierda. Y me va a aparecer, digamos, todos los programas que aparecen acreditados en México. Entonces, él me va a aparecer, o sea, para CESUN, pero yo necesito es el del doctorado. Entonces, le voy a dar cerrar. Nuevamente, le voy a dar acá y le voy a dar el programa. Doctorado. Ay, no. Que te toca, creo que ponerle innovación. Es más fácil ir a la página 5. Innovación educativa. Es que si no tienes los nombres completos, exactos y todo, no busca. Yo lo había hecho ahorita y lo hice súper fácil y no lo copié. No, ahí te vas a la página 5. Y después vete, es que es como en la 7, es en la 6. Ya Sergio se lo sabe y todo de memoria. Ah, Mira, entonces, está en la 6. dice Abajo. programa de estudios. Ahí, ahí más abajito, más abajito. Eso. Innovación educativa. Educativa. Está. Entonces, uno le va a descargar y él le descarga la ficha técnica del programa y pues los detalles de la universidad. Entonces, esta es la ficha técnica. Pues ahí nos dice el tipo de RIBO estatal, el estatus del RIBO es vigente, el nombre de la institución, si es una institución que está autorizada para otorgar revalidaciones y equivalencias, si es una institución, digamos, esto es lo que hay que tener presente, ¿sí? Para nosotros poder hacer el trámite de la revalidación con esas universidades. Si está autorizada y la Universidad de Tijuana, bueno, y acá nos botan toda la información. Y este es el número que les digo, el RIBO, este es como el número de la certificación es como el SNIES puede decirse el SNIES, ¿cierto, doctora Mónica? Ese es Sí, como sí, es el equivalente al SNIS. ese es el SNIES allá en México. Entonces, para el caso de esta universidad. Eso para, digamos, para esta universidad. No me deja. Yo creo que esta parte, Víctor, ya como se la estamos mostrando a los estudiantes todo el tiempo, yo creo que esta no la sabemos muy bien. Lo importante es recalcarles a todos los papeles que necesitamos para que tú puedas hacer el trámite en la secretaría. Ok, listo. Entonces, continuamos acá. ¿Están viendo mi presentación otra vez? No, ahora sí. Listo, entonces ya sabemos que podemos entrar a consultar. Entonces, acá, los documentos para el doctorado y para el pregrado. Entonces, para el doctorado es diploma del pregrado apostillado. Nos van a pedir los contenidos programáticos, nos van a pedir un certificado de investigación, nos van a pedir Entonces ya cuando llegues aquí a Colombia, ¿no? Sí, eso es ya para, digamos, este ya es para el tema de la convalidación, ¿vale?
hacia Colombia, de México hacia Colombia. Ujú. Entonces, para de Colombia hacia México, pues son los mismos documentos menos el certificado de investigación. Digamos, ellos nos piden es el diploma, diploma y acta de grado de la maestría apostillado, los certificados del Ministerio de Educación, digamos, esos nosotros nos encargamos desde experiencia de conseguirlos. Los contenidos programáticos, y deben de también ir con el certificado del Ministerio de Educación y pues con el apostillado, eso lo hacemos nosotros, pero pues una vez ustedes nos hayan enviado los 3 documentos iniciales, diploma, acta y contenidos programáticos. Y aparte de esto nos piden bueno, ahí estamos revisando ahorita porque nos habían solicitado el certificado de nacimiento, pero pues ya conversamos si eso es el equivalente a la cédula de ciudadanía. Por un lado, nos habían solicitado la cédula de la maestría, digamos, para complementar los documentos que se dan para CESUR. Entonces, el documento es la cédula, es la misma cédula, entonces los documentos que ahorita estamos enviando es la cédula, el certificado de la revalidación que nos pide el SET en México y los diplomas originales. Eso es lo que nos está pidiendo CESUR directamente. Ya digamos para el certificado de revalidación son estos documentos que les estoy diciendo. Y el pago, eso es lo que debemos de tener en cuenta. Lo único que cambia para pregrado es que no vamos a tener el tema de este diploma de doctorado y pues el certificado de la investigación. El resto son los mismos documentos. Acá Y el este diploma mismo de... trámite hay que hacerlo con los estudiantes de UNIR. Los Sí, estudiantes señora. de UNIR que se gradúan de la maestría, entonces vamos a necesitar estos documentos de tal manera que necesitamos el diploma de su maestría, los contenidos programáticos y la cédula de ciudadanía para poder hacerles el trámite a todos los estudiantes porque eso ya está incluido dentro de los servicios que hacemos desde experiencia para que ustedes les puedan estar diciendo a los estudiantes que no se tienen que preocupar por eso. Sí, o sea, de aquí de Colombia hacia España, ¿sí? Ya cuando se gradúen en España y quieran convalidar a Colombia, pues son estos documentos. Entonces acá, digamos, les voy a mostrar ahora sí. Estos son los documentos como tal formalizados desde el Ministerio de Educación de Colombia, que es el formulario de solicitud de la convalidación, el documento de identidad, el diploma del título que se presenta para convalidación, ¿sí? Con el sello de la apostilla, deben de estar apostillados, los certificados de las asignaturas, estos son los contenidos programáticos, y esto, digamos, los 3 iniciales hasta esta partecita hacen parte del pregrado, ¿sí? Son requisitos generales para el pregrado. Ya si es un doctorado, entonces ya para los programas de doctorado que no cuenten con certificado de asignaturas, se debe emitir un certificado de las actividades de investigación, que ese es el certificado que dice allá, certificado de investigación. El, para solicitudes de un título de posgrado, pues se debe anexar la copia del acta y del diploma del pregrado, ¿sí? Entonces, esos son los documentos que debemos de tener en cuenta. Ok. Acá, entonces ahora sí, bueno, ¿qué es la convalidación? Es el proceso de reconocimiento que el Ministerio de Educación Nacional efectúa sobre el título de educación superior otorgado por una institución legalmente autorizada en el país. Eso es lo que les decía, digamos, de la convalidación. Lo único que la diferencia de la revalidación es eso, que la convalidación hace parte de una base de datos que tienen entre los ministerios de educación nacional en los países y, digamos, ya tu proceso, digamos, si es una universidad certificada, ella hace parte de esas bases de datos. Si no es una universidad certificada, ahí se puede reconocer como revalidación el trámite. Es que, digamos, es un poquito confuso porque en México el tema de la revalidación, ellos le dicen revalidación a la convalidación, pero pues ellos tienen los dos procesos. Si es universidad certificada,
o si no es una universidad certificada. Ellos lo tienen como revalidación. Y no, lo tienen como convalidación y revalidación. Tienen los dos conceptos. Pero digamos, para nosotros en Colombia solo existe la convalidación. Eh, bueno, ¿cuándo se deben convalidar los títulos? Cuando los títulos a convalidar correspondan a las carreras reguladas, ahí era lo que les decía, por colegios profesionales o por universidades profesionales y digamos, si tienen también tarjeta profesional, si se expide. Acá dice, los títulos, las titulaciones más comunes son para técnicos, tecnólogos, pregrados, bachilleros, grados o licenciaturas, maestrías y especialidades médicas, doctorados, pero pues también están para estudios de bachillerato o estudios de educación media. Entonces, pues sí, lo podemos tener ahí. ¿Cuáles son las etapas del proceso? Digamos, acá en Colombia, una vez el estudiante termine de estudiar en CESUN, en UTC o en UNIR, pues nos toca hacer esto ante el Ministerio de Educación, hacer la creación de un usuario en el sistema, diligenciar un formulario de solicitud, ya digamos, ahí entra a hacer un análisis el Ministerio de Educación, pues ya, ya entra una etapa de correcciones, todo esto se demora 6 meses. Ay, ¿cómo le voy atrás? Este proceso, o sea, esta proceso se demora más o menos 6 meses. Entonces, en una etapa el ministerio va a revisar, en otra etapa ellos van a solicitar las correcciones habidas y por haber, y van a hacer una revisión de si los documentos son legales, eso ya es con los ministerios de educación del otro país, la verificación y ya viene el tema de la emisión de la resolución. Eso es mediante resolución. Los criterios de convalidación. Esto era lo que yo les decía que, digamos, acá en Colombia, dependiendo al tipo de convalidación que uno vaya a hacer, pues vienen unos tiempos específicos. Digamos, convalidación por acreditación o reconocimiento, que es cuando se ha cumplido con todos los requisitos generales y se verifica que la institución y programa académico se encuentran acreditados por una agencia de acreditación, bueno, por el Ministerio de Educación o por lo que haga sus veces en cada país. Por precedente administrativo es cuando el título a convalidar es similar a otros ya convalidados y cuando se cumplen las siguientes características. El título debe haber sido otorgado por la misma institución educativa. Deben existir al menos 3 evaluaciones académicas en el mismo sentido, denominación, contenidos. Digamos, este va más asociado es cuando hay un cambio de pensum, ¿sí? Cuando esto, digamos, para el tema de lo que son estudios de lo que es la ingeniería de sistemas. Entonces, uno estudia ingeniería de sistemas, pero el título que uno tuvo o los estudios que uno tuvo hace 3 años no son los mismos de ahorita, porque digamos, para ese tipo de profesión, es una profesión que es cambiante con el tiempo, o sea, constantemente está cambiando, entonces pues no pueden, digamos, certificarle a uno la ingeniería que hice hace de 5 años. Ellos lo que hacen es como a uno le toca hacer unos cursos de nivelación en, en el país, digamos en el caso de México, con una institución que esté dando el mismo programa, la ingeniería de sistemas, pero tomar unos cursos que son nivelatorios. Eso yo lo estuve leyendo, eso es algo adicional pues, que revisé como el día de hoy. Pues se me hizo ahí para tenerlo muy en cuenta porque si, digamos, tanto digamos para este tema de la ingeniería, y ya digamos, cuando uno va a convalidar estudios que son del extranjero hacia Colombia, nosotros también manejamos una figura, pero es lo que es para el derecho, para la contaduría pública y para lo que es el sector salud, por lo que pues no tienen que actualizarse hacia digamos, hacia la jurisprudencia, o sea, hacia la parte jurídica de acá de nuestro país y hacia la normatividad de nuestro país para poderles convalidar ese tipo de títulos. Y así mismo funciona de Colombia hacia otros países. ¿Sí? Y la evaluación académica, dependiendo a ese tipo. Entonces acá vienen los costos y duraciones. El valor que se paga por la convalidación de títulos de pregrado es de 696.993 pesos. Estos precios son al día de hoy.
¿vale? Estos son los vigentes. Y para títulos de posgrado, 792.003 pesos. Se puede realizar mediante PSE, o pues dentro de nuestra gestión hasta que nosotros hacemos esto. El proceso, mire, durará entre 60 a 180 días, donde 60 es el tiempo mínimo establecido por el Ministerio de Educación para los procesos de convalidación. Esto depende del criterio de convalidación, lo que les decía, si es acreditación o reconocimiento, si es criterio precedente administrativo o si es criterio de evaluación, lo que uno esté solicitando. Bueno, acá les decía lo que les decía ahorita de que hay unos cursos, toca hacer unos cursos nivelatorios dependiendo de la profesión. Digamos, esto es para, digamos, de cuando viene el estudio. Cuando yo voy a convalidar el título que obtuve en México, en España, hacia Colombia, pues tengo que tener en cuenta presente estos requisitos adicionales hacia para la convalidación. Digamos, para este caso, pues yo traje estos tres, que es para los estudios de Derecho, Contaduría Pública y Educación. ¿Sí? Los requisitos especiales para las personas que vayan a estudiar Derecho en otro país y lo quieran convalidar en Colombia, deben de certificar como requisito especial, deben tener una certificación en la cual conste la aprobación de unos estudios específicos de nuestra legislación en las áreas de derecho constitucional, derecho administrativo, derecho procesal civil, penal y laboral, para las personas que vayan a estudiar derecho y vayan a convalidar acá en Colombia. Acá en Colombia deben hacer estos tres, o sea, certificarse con una universidad en estas tres áreas, ¿sí? Es como unos nivelatorios que hay que hacer para poderse actualizar con la legislación de Colombia. Eso para el derecho. Para la contaduría ya vienen unas áreas de derecho comercial, derecho tributario, derecho laboral, normas contables y conceptos sobre normas internacionales de información financiera y NIF. Entonces, funciona lo mismo que el anterior, hay que hacerlo con una institución de educación superior y que ésta le certifique a uno esas áreas. Bueno, ahí aparecía, bueno, unos que son para títulos pues para los títulos también de licenciaturas, ¿sí? Una Sí, licenciatura que yo estudié en otro por eso país, es mejor, debo ser, mejor lo pedagógico hacerlo en Colombia porque es un sí, poco sí, más porque complejo. digamos debe certificar las prácticas educativas y, o sea, le toca a uno, eh, Si no nos enredemos con eso porque sí, eso es sí, mejor sí, no. sí, sí, mejor dejémoslo, Sí, preferible vender la licenciatura acá en Colombia. sí, sí, Pero sí. pues sí toca tener en cuenta como estos punticos para cuando uno vaya a hacer el proceso de convalidación. Eso es todo. No sé si tienen preguntas. ¿Quién levantó la mano? Yo por ahí escucho. No, no tenemos manos levantadas. Oscar había preguntado al comienzo que cómo era para derecho. Me gustaría, Víctor, que les aclararas un poquito qué es lo que necesitamos del estudiante cuando va a hacer derecho para que nosotros hagamos el proceso de revalidación en México, que es el primero. Bueno, digamos como debemos de tener los documentos, lo que es el acta y el diploma de la educación media, lo que es del bachiller. Estos, para nosotros poderlos apostillar ante la Cancillería, deben de estar certificados. Esto, digamos, este certificado no lo podemos hacer desde la página del Ministerio de Educación como lo hacemos con la educación superior. Sí, eso es lo único que tiene, ya que, digamos, acá el Ministerio de Educación Superior consolida, es más que todo la educación superior, ya lo que es el bachiller y la educación primaria sí la manejan directamente las secretarías de educaciones departamentales y municipales. Entonces, ¿qué toca hacer? Con el acta
de grado del bachiller y el diploma, pues toca acercarnos a la Secretaría Departamental o Municipal y solicitar el certificado para poder apostillar esos documentos ante la Cancillería. Entonces, allá en la Secretaría le van a dar un certificado. Yo he visto que la mayoría que les pasan es un sello a ruego o un sello, y lo firman donde ellos avalan que la institución de educación donde el estudiante se graduó de bachiller está, pues figura ya en el departamento o es acreditada, sí, dependiendo. Y con ese certificado nosotros tramitamos ante el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación nos genera el certificado ya de que sí eh, es una, o sea, el estudio se puede certificar, valga la redundancia, y con eso nosotros pasamos a la Cancillería para solicitar el apostillado. Digamos, lo que necesitamos es eso como principal. O sea, sí deben subir el documento, lo que es el acta y el diploma, la cédula, como requisitos principales. Y adicional, pues solicitar el certificado ante la Secretaría de Educación Departamental o Municipal, certificado para poder apostillar esos dos documentos. Tienen que darle un certificado por cada uno. Exacto. Y con eso ya los estudiantes pueden hacer su proceso en la Secretaría de Educación Pública de México. Ahí les Sí, ya dan... con eso o sea, ellos estudian en México. Ya Ujú. enviamos lo mismo, se hace la hoja de vida, se hace el proceso que se hace acá, solo que se hace es por otro link, ¿sí? Y ya tiene otros costos diferentes en México, digamos, para este caso, y, y ya, digamos, ellos ya hacen la revalidación y el equivalente del estudio allá en México para que pueda continuar con sus estudios de pregrado. Así es. Y entonces ya mientras están haciendo el estudio, vamos a trabajar con la Universidad Los Libertadores, estos cursos que están viendo en pantalla, que dice Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Procesal Civil, Penal y Laboral, de tal manera que Los Libertadores le va a entregar una certificación que es la que tiene que anexar Víctor en el momento de hacer la convalidación del título. Entonces ya eso quedó coordinado, eso va a ser un programa que ya tiene actualmente Los Libertadores, que ha hecho para varios venezolanos que necesitan pues poder servir como abogados aquí en Colombia y tienen que hacer ese proceso de convalidación de su título. Es exactamente el mismo que vamos a hacer con Los Libertadores. Eso tendrá un costo adicional que en el momento que los estudiantes lo tengan que hacer, se les dirá con anterioridad cuándo, qué semestre lo tienen que hacer el curso, cómo lo van a hacer y qué costo tiene. Es 100% virtual el curso. Nos entregan la certificación y cumplimos con los requisitos. Eso era lo que queríamos contarles el día de hoy. Ya lo tenemos controlado, ya sabemos cómo se hace. Si tienen estudiantes de UNIR o de los Libertadores, ya pueden decirles que ya tenemos sus maestrías cumpliendo los requisitos ante la Secretaría de Educación de México, lo que nos tranquiliza que podemos hacerlo para esas universidades fácil. Estamos esperando varias revalidaciones de la UDES y una de Perú y una de Chile que estamos también tramitando de maestrías. Entonces ya Víctor sabe hacerlas en diferentes sitios, ya hemos radicado también unos de derecho para que podamos tener esa validación y podamos empezar a estudiar en la UTC. Muchísimas gracias a todos por el Doctora, tiempo. Sí, señor. una pregunta. Los costos de la revalidación de los documentos en México mm, ya se pagan con el tema de la inscripción. O sea, ¿se Sí, cubren con eso? No, sí, el estudiante señor. no tiene que pagar nada adicional. No, nada diferente. Pagan, los de derecho son 400.000 pesos, los de maestría son 2 millones y los de doctorado son 5 millones Sí. y ahí está incluido todos los gastos en que se incurren. Me deja ya tranquilo un poquito el tema de que ya se tiene con la universidad el tema del curso, porque eso sí es algo que lo
como los estudiantes no entienden lo que se a veces les explican, no, pero ¿cómo así se llama Derecho de México? Entonces, ¿cómo vamos a ver aquí en Colombia? Entonces, nos les expliqué, bueno, ¿en qué universidad? Entonces, estamos en el limbo con... Espere, ya miro. Pero ya con esta ya entonces estamos... Ya. fijos. Sí, y ellos ya saben hacerlo, ya lo han hecho, entonces no tienen ningún inconveniente porque los Libertadores ya lo está haciendo en la actualidad. Y digamos, más o menos en qué semestre o cuatrimestre, porque hay unos que se tienen por Lo vamos a hacer dependiendo la cantidad de estudiantes que tengamos, porque nos lo tienen que hacer por un número importante de estudiantes que deben ser entre 30 a 50 estudiantes. Entonces, como esto es un requisito solo para grado, vamos a ir en la medida que tengamos estudiantes diciéndoles ya lo vamos a hacer, pero por lo menos tiene que ser a partir del tercer semestre en adelante. Antes no, porque tienen que haber visto ciertas materias para poder entender esta parte. Con eso ya pueden tramitar cuando le otorguen el título de convalidado en Colombia, ya pueden hacer el trámite de la tarjeta profesional ante la judicatura. Así es. Con ese trámite solicitan la tarjeta profesional. Doctora, ¿esos cursos van a ser virtuales también? Sí, totalmente virtuales. Bueno, Mucho mejor listo. porque con la Entonces, UE Colombia eran presenciales, ¿no? Pero, señor. mucho mejor así porque creo que con la UE Colombia eran presenciales en Medellín. No, siempre eran virtuales. Sí, virtuales. ¿Qué ibas a decir, Esther? Doctora, alguien me preguntaba sobre, ¿cómo es que se llama? Como las prácticas que hacen los abogados. El consultorio jurídico para México no se necesita consultorio jurídico y Colombia no lo exige para la convalidación. Ya, entonces no se necesita. No, No lo señor. piden. No se pide consultorio jurídico. Bueno, listo, una feliz tarde para todos. Doctora, ¿hay costos de esos cursos más o menos? Todavía no sé costos, apenas sepa los costos. Lo que pasa es que como eso es en 3 semestres, la universidad dice que le queda un poquito complicado decirnos. Yo les dije que por lo menos nos dieran un aproximado y nos van a dar un aproximado, o mejor dicho, nos van a decir hoy cuánto vale. Vale, gracias. Y les doy ese dato. Bueno. Listo, una feliz tarde, Víctor. Gracias a todos. Chao. Chao, que les vaya bien.